Vamos a grabar en ¿Cómo el... estás? Ahí sí, ahí está grabando. Como les decía, el tema de la tarea básicamente es el autoconocimiento. Como seres humanos, nos cuesta muchas veces reconocer nuestras competencias o nuestras fortalezas. Siempre es más fácil reconocer las debilidades. Si ustedes se fijan, si los hubiéramos o tuvieran que listar, ¿cierto? Hacer en una lista las fortalezas y las debilidades, les aseguro que las debilidades les van a fluir muy fácil. Son muchas, Y, no nos van a dar las manos para contar. y no es que sean tantas, sino que el ser humano tiende a reconocer más las cosas negativas que tiene que reconocer las cosas positivas que tiene, ¿ya? Mm. Entonces, parte de lo que se les está invitando en esta tarea, ¿ya? Eh, ¿Quién la pudo hacer y si nos quieren compartir? ¿Hay alguien que quiera compartir lo que le pasó con la tarea más allá que leerla? Hola. Hola. Bueno, yo la verdad, mi tarea la enfoqué, digamos, principalmente con lo que yo estoy viviendo hoy en día. Pasa lo siguiente, yo estoy a cargo de mi mamá que tiene Alzheimer, Ujú. entonces yo no sé si me pasa con ella o que, no sé, es una cosa muy extraña que siento que tengo que yo trabajar mucho todo mi forma de ser, yo no sé si porque es mi mamá, yo no sé si es porque no quiero esto, no sé, son unas miles de cosas que me cuestiono y me pregunto, porque como que no me nace el querer, o sea, lo hago más por obligación que por amor. Ya. Entonces siento que tengo que trabajar mucho todo eso, un tema más, digamos, más completo, como la parte emocional, la parte más de saber de qué es lo que está pasando en realidad, no sé cómo explicarlo, es como extraño. No sé si a lo mejor trabajando con otras personas, adultos mayores, me irá a pasar lo mismo. Ujú. Siento yo que no, porque por ejemplo he estado al lado de personas mayores, he conversado con ellos y es una interacción súper buena, pero es como que veo a mi mamá y como que no encajo ahí. Entonces no sé por qué. Ahí hoy uno podría indagar un poquitito más tiene que ver con muchas veces no reconocer, puede ser, no quiero y no voy a profundizar en un tema más psicológico, ¿ya? Porque nos daría para muchas Para rato. sesiones, Sí. nos daría para muchas sesiones. Pero tiene que ver muchas veces con la negación de ver a alguien que representa el rol parental para nosotros, que es nuestro rol de cuidado principal, ¿cierto? Que ellos nos han cuidado a lo largo de la vida y verlos que dependan. A veces tiene que ver con esa negación y en parte con un duelo con el familiar. Y es natural, es el como que da rabia de que efectivamente no es hacerle las cosas lo que puede que les dé rabia, sino que la situación de que dependan de ese apoyo. Puede ser, ¿ya? Puede ser. También, y es natural, chiquilla, y a veces nos cuestionamos harto las mujeres, y voy a leer al tiro lo que nos han puesto en el chat, pero nos pasa mucho a las mujeres de cuestionarnos cuando hay algo que no queremos hacer. De que tenemos que por ser mujeres, por el rol de género, tenemos que hacer, por ejemplo, las cosas de la casa. Y a veces no nos gusta nomás. A veces hay cosas que uno del día a día, del quehacer doméstico, no le gustan. Y cuando las tengo que hacer reiteradamente por un otro, a veces pasa que también me genera algún tipo de emoción. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento. Decir, por ejemplo, no sé, en lo personal, odio lavar loza, en lo personal. Una de las cosas que me carga, planchar y lavar loza.
cocinar. Pero en general las cosas de la casa no se me dan muy bien. Cocinar. Y eso es parte de de quien soy. Y no me hace menos mujer, ¿cierto? Cierto, En- muy cierto. Entonces, ¿Le puedo eso hacer tiene que ver por disculpa, favor. le, le puedo hacer una acotación a Beatriz, es la persona que habló, ¿verdad? De la mamá. Eh, Mira, mi Es experiencia Gabriela. personal, perdón, Gabriela, disculpa. Mi experiencia personal con mi padre, por ejemplo, mi padre de joven era una persona autoritaria, ya lo que él decía se hacía y todo eso. Y mi padre terminó siendo, bueno, yo en esa época que él era así, yo lo odiaba a muerte, ¿ya? Y terminó siendo una guagua, un niño, ¿ya? Y ¿qué pasó? Igual se produce como una dicotomía ya entre uno tener una imagen y después la otra, ya la actual, y que depende absolutamente de uno, de lo que uno haga, ya. Eh, Se te produce así una cantidad de emociones, pero tremenda, tremenda, ya. Hasta el momento que asumes que es así y que él te necesita, o que ella en este caso te necesita, ¿ya? Aunque no lo diga, pero te necesita. Con solo de repente tomarte la mano, alguna vez acordarse de algo determinado, X, una música, algún lugar, algún nombre, porque rara vez se comunican así, pero a veces sucede. Entonces es aceptar, digamos, eso y quererlo de la forma actual, ¿ya? Yo sé que es difícil, porque es muy difícil, pero con cariño se logra. Se logra. Era ese mi aporte nada más. Muchas gracias, Elisa. Un tips para las Eliana. personas ansiosas. Estaba leyendo ahí en el chat. La ansiedad, yo tengo cuadros ansiosos recurrentes. eh, y una de las herramientas que me ha ayudado en lo personal es el mindfulness. Mindfulness, se los he nombrado en un par de sesiones, yo soy instructora de mindfulness. El mindfulness es una técnica de meditación, pero no la meditación, bueno, si bien lleva herramientas de meditación clásica, es una meditación consciente y que nos ayuda a vivir en el presente. Esa es una de las Ujú. cosas que nos invita el mindfulness. La ansiedad es vivir en el futuro. Es que queremos todo rápido y queremos ver los resultados. ¿Ya? Eso nos genera la ansiedad. Cuando tengamos cuadros de ansiedad y de que efectivamente queramos y que obviamente lo vamos a ver a nivel fisiológico y que incluso nos puede pasar con nuestros familiares o nuestras personas con las que cuidemos, que también se pongan ansiosos o ansiosas, ¿cierto? Porque también piensan que les está cambiando su situación. ¿Cierto? Alguien que, por ejemplo, fue muy independiente a lo largo de su vida, que trabajó toda la vida y que tiene algún nivel de dependencia en algún momento, le va a generar también emociones y va a hacer que quiera que todo se resuelva rápido o que las cosas se hagan de determinada manera. Un ejercicio muy bueno es reconocer el aquí y el ahora. ¿Cómo se hace? Hay algunos tips. Por ejemplo, si me cuesta y me cuesta concentrarme para pensar en algo, golpeen los pies, pisen fuerte con la planta de los pies. Van a sentir el piso y eso las va a Ujú. traer a la hora, ¿ya? Eso las va a traer a la hora y hay un baño de conciencia, ¿ya? De lo que está pasando. Hagan un escáner corporal, un decir, por ejemplo, si yo le pregunto ahora, ¿quién tiene los pies fríos? Yo. Yo, Se demoraron, yo los tengo, se yo los tengo. demoraron, sí. A veces pasa que vivimos tanto en el futuro y tanto fuera de nosotros que no nos damos cuenta incluso cuando tenemos ganas de ir al baño. Sí, eso Cierto, pasa. muy cierto. ¿Se escucha? Ah, ¿Se escucha? sí, Sí, sí.
Lo que pasa es que de repente nosotras nos postergamos hasta para ir al baño a hacer pipí, tenemos que dejar avanzado un poco para el otro día y así se nos va la mente en el mañana y nosotros estamos siempre ahí, Sí. El- pegadas. Estas son técnicas de autocuidado, que también les voy a entregar un manual chiquitito que hicimos, pero se los voy a entregar en sesiones más adelante, un manual chiquitito que se llama un ebook, en donde da algunos tips de mindfulness para que podamos autocuidarnos, ¿ya? Eso nos Ya. ayuda a bajar estos niveles de tensión, ¿ya? Nos ayuda a regular un poquitito, porque en la medida que nos conocemos podemos establecer estas acciones del día a día. El mindfulness nos ayuda a meditar incluso, chiquillas, cuando estamos lavando la loza. Mindfulness. Mindfulness Yo se llama. para relajarme trato de oír mucha música, sobre todo música cristiana, que me Una relaja buena mucho. herramienta. Música cristiana, yo oigo mucho Tercer Cielo. Se llama Tercer Eso, Cielo, yo lo pongo en YouTube, lo pongo en el televisor y hago mis oficios, me concentro. Mi hija me dice que yo vivo más que todo sola. Yo llevo a mi nieta al colegio y la voy a buscar, pero yo paso todo el día sola y ellas estaban nerviosas porque yo me iba a quedar sola. Yo le dije, no, chica, no se mortifiquen por mí, yo invento cualquier cosa. eso, por ejemplo, de oír música, pero disfrútenla. Vean, analicen qué emoción, qué es lo que les gusta de la música, qué pasa con ustedes. Eso los ayuda en el presente y eso es una forma de meditación consciente. Por ejemplo, de repente, si toman una fruta, una naranja, huélanla. Vean cómo la luz se refleja, sientan la textura, cuando le empiecen a pelar, por ejemplo, huélanla, vean si les gusta el aroma que sienten. Todo eso es meditación consciente y nos ayuda a estar en el ahora. Nos ayuda a estar en Presente. el ahora y les va a ayudar efectivamente para momentos en donde están muy ansiosos, muy cansadas, les va a ayudar a bajar revoluciones, a conectarse con ustedes y a estar mucho mejor. ¿Ya? Estos son pequeñitos tips, ¿ya? Que son de, como les digo, de mindfulness, que a diferencia de otras técnicas de relajación, el mindfulness tiene estudios que indican que incluso cambia a nivel cerebral algunos elementos. Hay estudios psiquiátricos, es una de las técnicas que sí tienen muchos estudios que la validan. ¿Ya? A diferencia, no sé, de otras que van un poquitito más atrás a nivel de los análisis. Pero el mindfulness nos ayuda, como les decía, por ejemplo, si van a lavar la loza, sientan el agua, sientan en sus manos, piensen cómo sienten en las manos la espuma, cómo sienten la textura de la loza cuando están pasando las manos por sobre. Si tienen guantes, ¿qué sensación tienen con los guantes? El aroma cuando se están duchando. Sientan el aroma, porque a veces uno se está duchando y está pensando, escuchando qué está pasando afuera, eh, Sí. pendiente de otra cosa. Entonces, como que te bañaste y no te acordaste, incluso si te lavaste alguna parte en particular. ¿Cierto? Sí, como que lo hice, no lo hice, ¿les ha pasado en algún momento? Sí, Pasado. Lo hice, no lo hice. Entonces, traten de que sean esos pocos minutos, lo que nos demoremos en hacer una tarea, pero háganla consciente. Consciente y disfrutándola. Exacto. Aromas, texturas, temperatura, ¿qué sienten? Eso es mindfulness. En la esencia, en algo muy sencillo y que les va a ayudar en el día a día. Son tips que nos ayudan efectivamente, sobre todo cuando, por ejemplo, no hemos tenido un buen día, el conectarnos con nosotras, ¿ya? Porque eso les va a ayudar a estar siempre con ustedes. Hacerse un escáner corporal ciertos momentos del día. ¿Cómo es un escáner corporal? Es decir, a ver, ¿cómo está? ¿Me duele la cabeza? ¿Qué siento? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo está la espalda? ¿Las caderas?
los pies, cómo están, y me trae a la hora Mm. y me trae al presente. Dense la tarea hoy día de hacer alguna acción, una, ustedes decidan cuál, pero de manera consciente. Y mañana conversamos para ver cómo les fue y cómo se sintieron. ¿Ya? Vamos a iniciar la sesión de hoy. Nos tuvimos unos minutitos de autocuidado, que son siempre necesarios cuando hacemos labores de cuidado, y tienen mucho que ver con la comunicación. Para comunicar, yo tengo que conocerme, lo hablábamos ayer, ¿cierto? Para poder saber cómo Sí. comunico, cómo estoy. Entonces, el autocuidado en esta tarea en particular que estamos viendo nosotros, sobre todo con personas mayores, nos ayuda mucho. El conocernos también nos ayuda a apoyar a otros para que se conozcan. Como nos decía aquí, ay, se me olvidó tu nombre, espérame, que te tengo aquí en pantalla, nos decía la compañera Virginia, ¿cierto? Conversar y que la otra persona también sepa que le gusta. Por ejemplo, ¿cuál era su postre favorito de la infancia? ¿Qué música es la que te gusta mucho? ¿Cuál es el baile que te gusta? A veces verlo, Mm. ¿cierto? Porque a veces no lo puedo bailar porque no tengo las habilidades para bailarlo. No todos tenemos habilidades artísticas, ¿no? Por ejemplo, yo amo el tango, pero jamás podría bailar tango porque no está dentro de mis competencias el baile, ¿ya? Pero me amo el tango, me encanta. Y me encanta de chica. Entonces, ir viendo y que la persona también se pueda conocer. Y en el aquí y ahora. No nos vamos para atrás, no nos vamos, por ejemplo, es el postre, pero ¿qué te evoca hoy día? ¿Ya? Gracias. Porque cuando nos vamos muy hacia la historia atrás, también nos va a generar algunas emociones que si no somos psicólogos o psicólogas no vamos a poder manejar, ¿ya? Claro. Entonces, vamos a la sesión de hoy, que la sesión de hoy es tremendamente terrenal y concreta. La sesión de hoy tiene que ver con, eh, denme un segundito, porque estoy buscando, acá la tengo, con derechos fundamentales y normativas claves, ¿ya? Tiene que ver con todo el Mm. marco legal del abordaje. Y como objetivo de la sesión es identificar la normativa vigente en relación a los derechos y la protección de las personas mayores. Ya, vamos, seguimos adelante. Dentro de esto tenemos varias leyes y leyes que se van complementando unas con otras, ¿ya? Porque eso es una de las gracias de las leyes. En Chile, nadie puede alegar cuando se publica una ley, ¿ya? Nadie puede alegar que no la conoce. Todos tenemos, y lo dice el Código Civil, por ahí eh, estoy parando oreja porque mi hija es cuasi abogada, entonces me sopla de repente algunos tips legales. Eh, pero en el Código Civil efectivamente se dice que nadie puede alegar desconocimiento de ley, ¿ya? Entonces todos, por ser ciudadanos, estamos obligados a conocerlas al vivir en el país. Por ejemplo, la ley 20.427, que fue promulgada en Chile en 2010, modifica la ley 20.066 sobre la violencia intrafamiliar. Todos escuchamos el concepto de VIF generalmente, ¿cierto? Que es la V, I latina y la F, que es violencia intrafamiliar. Ese es el concepto de VIF, ¿ya? Porque generalmente se habla más de VIF que de violencia intrafamiliar como frase más larga. ¿Qué es lo que hace esta modificación puntualmente del 2010? Reconoce primero el maltrato al adulto mayor como una forma de violencia intrafamiliar. Porque antes no estaba, era más ligado a los niños, a las mujeres, ¿cierto? Pero en el 2010 se empieza a decir, oye, también hay un maltrato a la persona mayor.
y eso es violencia intrafamiliar. Se promueve la protección del derecho a la vivienda, ¿ya? De las personas mayores y que no pueden ser expulsados de sus hogares. ¿Ya? Que pasaba mucho, bueno, yo creo que todos hemos escuchado de personas mayores, que viene la familia, les quita la herencia, que alguien los lleva y hace la cesión de derechos. Bueno, todo eso, de acuerdo a esta ley, ya pasa a ser violencia intrafamiliar. Antes pasaba por otros lados que era estafa o y había que tipificar de otra forma, ahora entra como violencia. También se empieza ya a evaluar desde tribunales de familia la internación en casos de abandono. ¿Ya? El tribunal, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de que la persona podía decidir cuando ingresaba a una institución de adultos mayores? Bueno, Sí, de acuerdo a esta ley, dice que cuando las personas mayores están en desamparo absoluto, el tribunal de familia, así como lo hace con los niños, o lo hacía con los niños en ese minuto, ¿cierto? De reconocer que necesitaban cuidado y se disponían en una institución, bueno, ahora también lo puede hacer el tribunal de familia, ¿ya? Entonces se puede hacer en audiencia de que se levanta y es un poco más rápido que si se hace por otra ley, ¿ya? Y modifica el Código Penal, ¿cierto? Ahí lo está planteando, y se excluye la responsabilidad penal. Es decir, ya los parientes y la familia, cuando hay daño o maltrato en una persona mayor, tienen responsabilidad penal. ¿Ya? Eso reconoce la ley. Entonces pueden ser condenados. yo quisiera hacer una consulta. Por favor. Nosotros somos 7 hermanos, ¿ya? Y de esos hermanos, mis papás ya están arriba de los 60 años, son adultos mayores. Lo que pasa es que somos muy pocos los que vamos. En general, voy yo. Ujú. Y mi otro hermano, muy poca la colaboración que yo tengo hacia con mis papás. Mi papá pasa más solo que acompañado. Ellos esperan el día sábado que yo voy, que tengo más tiempo para verlos. ¿Qué pasaría en este caso si, porque para mí son abuelitos abandonados? Ya, Mi papá no ve y aún así mi mamá son los ojos para manejar, porque él tampoco quiere dejar de hacer sus cosas. Su chofer en el fondo, en los ojos de mi papá para poder manejar son mi mamá. Andan los dos siempre juntos. ya, ¿Por qué? Porque ellos no quieren molestar a ninguno de sus hermanos. Aún así yo alego con mi hermano porque es difícil para una persona sola. Por lo menos a mí me toca ir los días sábados y yo no veo a nadie más que al resto. Yo puedo tomar decisiones legales para yo poder demandar a mis hermanos y puedan colaborar con mis papás. sí, ya. Efectivamente, hay instancias legales que, ¿Qué que, te que, dijo que se pueden el seguir, médico? ya, que se pueden ¿Cuál fue? seguir. Efectivamente, yo te diría que lo primero y una de las herramientas que es bastante buena, estoy tratando de ingresar a la gente que... ¿Y esto? Este es el de retina. Este es el disco de retina. Ujú. ¿Cómo? La lesión que tengo en la retina que te mandé los fotos. Ok. Ah, ya, vamos a mutear porque están conversando. Ahí sí. Ahí, para que vayan abriendo el micrófono, se los tengo cerrado todos. Efectivamente, yo les diría que como primera instancia, porque tengamos claro de que primero que hay responsabilidades del cuidado de personas pero hay que constituirlo ya como tal. A veces es importante también poder hacer algún tipo de intervención de otro tipo. Los trabajadores sociales ayudamos mucho en eso, sobre todo desde los spam, desde otras instancias. Hay posibilidades, por ejemplo, de pedir hora con asistente social en el CESPAM donde se atiendan los papás, porque no quiero ser irresponsable de emitir un juicio respecto de un caso que no conozco Ya. más que superficialmente.
¿ya? Para que le ayuden y puedan conversar con todos. Hay instancias y hay herramientas dentro del ámbito de salud, que son, por ejemplo, la consejería familiar, en donde se cita a todas las familias para llegar a acuerdos Ya, y para modificar. ahora en este caso que mi mamá y mi papá no quieran, porque ellos toman sus decisiones, no quieran ir a un Cefam a controlarse ni nada, solamente ellos van cuando están enfermos, cuando iban a particular, no van a Cefam ellos. Y Puedes tampoco del ir Cefam igual. mandan, Si están ¿sí? inscritos, pueden ir ustedes por ellos. Ya. Ah, ya, esa era mi consulta, Y porque, ahí va a buscar o el profesional va a buscar efectivamente la forma de poder ayudarles, ya, ah, ya, ¿ya? Y les va a buscar. ya, A ver, efectivamente hay que hacer una intervención. Si me sí, preguntas a mí, hay situaciones de riesgo. Hay que ir, o sea, ¿podrías ir a tribunales? Puede ser, ya, pero también hay que ver de que las responsabilidades son todas compartidas. No sé si han escuchado que ahora están tratando de promulgar una ley que se llama Papito Corazón, o Hijito Corazón, perdón. Hoycito Corazón sacaron hace muy poco. Ya, eso existe en Chile. Ya, existe. Por ejemplo, los hijos que no apoyan a los padres económicamente, igual como cuando hay niños pequeños que se demanda por pensión de alimentos, actualmente se puede demandar por pensión de alimentos a los hijos, por ejemplo. Ya existe. Lo que pasa es que tal vez no es tan expedito y no hay tanta sanción al respecto. Ya, por eso ahora como que quieren sacar esta otra ley. En Chile tendemos a hacer mucho eso, ya, de ponerle nombre a las leyes y de duplicar a veces lo que ya existe en vez de usarlo mejor. Tiende nuestro poder legislativo a crear mucha ley, mucha cosa, en vez de enseñarla, ¿ya? Pero existe algo que se pudiera hacer. Existe la obligación de los hijos y se puede hacer mediante tribunal de familia, por ejemplo, para hacer y acceder y apoyar en el cuidado de los padres. Ya, se puede hacer. Pero es a todos por igual. Y porque en este caso yo no llego a acuerdo con ninguno de mis hermanos. No llego a acuerdo con nadie. Todos trabajan, todos hacen algo. Entonces, el tiempo es lo que decíamos ayer, tomar tu decisión, es tu tiempo. Yo también quiero hacer otras cosas, ¿entiendes? Pero acá está pasando todo lo contrario. Mi papá de lunes a viernes están solos, salvo que llega uno, por ser día sábado voy yo los días sábados, y el día domingo puede que venga uno que otro, pero el resto somos 7 y somos siempre dos. Y Mira, ahí estamos, eso de acuerdo al ámbito legal. Ya lo que yo te decía, se puede hacer, se podría hacer y obligarlos, por ejemplo, con el tema económico. Por último, que se pague el cuidado de alguien, que con la plata de los hijos se vaya haciendo algún tipo de apoyo económico. Se puede hacer eso. Eh, Mi experiencia cuando no hay daños eminentes, así como de maltrato físico, que lo golpearon, cuando hay no, no hay, negligencia, por llamarlo, cuando hay negligencia, por llamarlo de alguna forma, o mi forma de intervenir, y en esto quiero ser tremendamente responsable, ¿ya? Tiene que ver básicamente con conocer bien la situación y tratar de mediar, porque hay estructuras familiares que se pueden romper con procesos judiciales. Y más sí, que, y más que solucionar un problema, a veces lo pueden agravar. sí, A veces puede ser peor. Ya cuando, si por tribunal se obligan, a lo mejor después no vaya a lograr nada. ¿Te fijas? Puede pasar. Entonces, por eso te apelo a la otra instancia que pudiera ser más mediadora, que es una intervención que se puede hacer y que es tratar de mejorar el vínculo. Muchas veces pasa, el otro día, no sé si ustedes ven La Jueza, sí, sí, sí la No, veo. ¿no? Ya. Pero la Carmen Gloria tiene bastante, bueno, ella su expertise es derecho a familia, ¿ya? Es derecho a familia. Y el otro día veía, bueno, dentro de los tantos casos, un caso que analizaban, por ejemplo, de hijos que habían tenido un maltrato por parte de los padres durante a lo largo de toda su vida.
y que no habían sido cuidados por sus padres, pero que los padres, estoy poniendo un caso súper extremo, ¿ya? Y que los padres después requerían apoyo. Ahí efectivamente en la ley ellos pueden demandar. Ellos pueden demandar los papás, pedir apoyo y los hijos van a tener, aunque no hayan recibido ningún tipo de apoyo emocional a lo largo de la Sí, crianza, van a tener que perfecto. apoyar. Y en esos casos, cuando hay tanto daño emocional, eh, es bien difícil hacer intervenciones de largo aliento, de tratar de llegar y arreglar por la buena y no hacerlo por temas legales, ¿ya? Por eso hay que conocer la particularidad de cada caso. A veces hay heridas emocionales que impiden este vínculo y que se pueden intervenir, a lo mejor no subsanar ¿Y eso, completamente, mami? pero hay que conocer, por eso es importante conocer las historias, para no solamente juzgar, ¿ya? En tu caso, yo te diría CEFAM, trata de apoyarte con asistente social del CEFAM que les corresponde, de que analice el caso, si no en la municipalidad, en la oficina de adulto mayor, ¿ya? De tratar de ver cómo poder ayudar. Pero en el caso que nos toque intervenir como cuidador o cuidadora, conocer para no juzgar los roles, porque nuestro rol en este caso es acompañar, ¿cierto? Voy a seguir con el tema de las leyes. No sé si les ayudé un poco o las enredé más. No, a mí me quedó claro. Esta ley, y voy a seguir más chiquitito para poder ir viendo cuando me hablan, porque me ha costado ir, y hoy día estoy solita, Francisco está en otra tarea, entonces poder irles dando el acceso a quienes me piden entrar. Esta ley, ¿cierto? Surge como una respuesta básicamente a lo que hablábamos en la primera sesión, el envejecimiento acelerado de la población. ¿Cierto? Nace de emociones parlamentarias como muchas de nuestras leyes y que habían muchos estudios que indicaban que había mucho maltrato psicológico, físico y económico hacia los adultos mayores, hacia las personas mayores. Por eso surge esta ley. Surge en Chile en general, hay eventos y después sale la ley. Ya somos bien reactivos, no somos como proactivos en términos de decir, oye, puede llegar a suceder esto, hagamos una ley para intervenir. No, en general no es muy proactivo, siempre es bien reactivo, tiene que quedar una embarrada primero para que haya una ley, si ustedes se fijan. Ya, nuestro parlamento es bien reactivo en términos, porque son ellos los que hacen las leyes. Dentro de ese contexto, y aquí les tengo un caso. Marta, de 82 años, vive con su hijo y nuera en una casa que le pertenece, la casa es de ella. ¿Cuál es el problema que se suscita en este caso? Estos son casos ficticios, ¿ya? Por si acaso, con algunos hechos reales, pero no son casos. Su hijo comienza a restringirle el acceso a ciertas áreas de la casa, como la cocina y el baño principal. La nuera le impide recibir visitas y le retira el celular para evitar que se estrese. Marta duerme en una pieza sin calefacción, mientras el resto de la familia ocupa los espacios cómodos. Se le niega atención médica y se le obliga a firmar documentos sin explicación. Aquí hay maltrato, hay Sí, violencia intrafamiliar. Absolutamente. hay Sí, maltrato y violencia sí. emocional, ¿cómo se dice? Psicológico. ¿Por qué? Porque ella es la dueña de la casa. Tiene que estar en la mejor lugar de la casa. O en el que decida estar, Sí, a donde ella quiera estar. También. donde decida estar, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí Marta logra comunicarse con una vecina, quien denuncia la situación. El Tribunal de Familia, ¿se acuerdan que el Tribunal de Familia, porque como ahora es BIF, lo toma el Tribunal de Ujú. Familia, ¿cierto? Considera que hay riesgo inminente y ordena su internación temporal en una residencia acreditada, ya como protección. Y ojo, es temporal, es decir, mientras se arregla todo, mientras hacemos una intervención, ya se inicia una investigación por violencia intrafamiliar y se revoca la administración de sus bienes por parte del hijo. La ley permite excluir la exención penal por parentesco, por lo que el hijo puede ser formalizado por maltrato.
Sí. ¿ya? Puede ser. Ese es un ejemplo de caso. Estoy mirando acá el chat. Si hay maltrato, me decían aquí también, Mari. Permiso. Vamos a la ley 21. ¿Nos queda claro esa ley de maltrato? ¿Sí? Sí, sí, sí. Acuérdense Sí, que sí. es importante siempre, ante la duda, acudir a las instituciones de apoyo, ¿ya? Pero si yo veo situaciones de este tipo, hay señales de alerta que nos hablan de violencia, ¿cierto? Ujú. Está la ley 21.013, pero lo tienen todo en el PPT. Esto mismo que yo les estoy proyectando acá está en el WhatsApp, ¿ya? Ah, ya. Lo Ya. mismo, lo tienen en el WhatsApp en un archivo. Esto tipifica, es del 6 de junio del 2017, vale decir 7 años después, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay algunas cosas que no están del todo abordadas en el ejercicio, ¿cierto? De reconocer y de proteger a las personas mayores de violencia intrafamiliar. Por tanto, surge esta nueva ley en donde se tipifica el maltrato corporal relevante y el trato degradante como delitos específicos, aumentando la protección penal para personas consideradas especialmente vulnerables. Vienen los menores de edad, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Si ustedes se fijan aquí ya agrupan como grupos vulnerables y se incluyen las personas en situación de discapacidad, que a veces coincide que sea una persona mayor y que además tenga alguna situación de discapacidad. De discapacidad. ¿Qué establece la ley y cuáles son las principales disposiciones de esta ley? ¿Cierto? Que está este nuevo delito de maltrato corporal relevante, que es un maltrato físico significativo contra personas vulnerables, con una pena de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 1 a 4 UTM. Ahora que antes habían sanciones en la otra ley, solamente alguna sanción por el Ujú. tema del maltrato, acá ya viene, ya pone y establece prisión en cualquiera de sus grados, que pudiera ser en caso de maltratar, ¿cierto? A una persona mayor, a un menores de edad o a personas en situación de discapacidad. Si el agresor tiene el deber de cuidado, ¿ya? Ejemplo, un cuidador, la pena aumenta a presidio menor en su grado mínimo, vale decir entre 61 y 540 días. Es decir, si una persona que tiene el rol de cuidador o cuidadora de alguien de este grupo y maltrata, ¿cierto? Corporalmente, un maltrato corporal relevante o un trato degradante también, eh, tiene el riesgo de pena de cárcel, porque ya es un delito. Por ejemplo, en el trato denigrante, someter a víctima a humillaciones que menoscaben gravemente su dignidad. Y la pena es el presidio, ¿cierto? Aquí vamos a admitir a alguien más. Agravantes penales que tiene esta ley, ¿cierto? Si el maltrato lo comete alguien encargado del cuidado, la pena aumenta un grado, ¿ya? Es decir, es más grave. A ver, si bien ya es grave que haya maltrato, si es alguien que tiene la labor y el rol de cuidador o cuidadora, es mucho más grave. Y se eliminó el requisito de habitualidad, que sea el maltrato habitual, como se hablaba en violencia, tiene que ser como sistemático, como seguido. Cuando se habla de habitual ya no existe, ahora con un evento puede ser. Sancionar el maltrato en contexto de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Porque antes se pedía que hubiera que fuera maltrato habitual. Inhabilitación profesional. Se impone inhabilitación absoluta, temporal o perpetua para trabajar en ámbitos educacionales, de salud o con personas vulnerables. ¿Ya? Si hay alguien que haya agredido a un menor de edad, a una persona en situación de discapacidad, a una persona mayor, no puede trabajar en estos ámbitos, ¿ya? Y queda un registro. De hecho, por ejemplo, si yo voy a trabajar ahora con personas mayores en cuidado, me pueden pedir el certificado de inhabilidad para ver si hay algún tipo de condena a la que yo haya sido sometida por maltrato grave a alguna persona mayor, un niño o niña, o una persona en situación de discapacidad, y eso se registra en el registro civil, porque existe un registro nacional. O sea, ya pasa, se fijan que ya hay penas que son mucho más grandes, ¿ya?
¿Y por qué pasa también esto? Porque efectivamente había instituciones en donde se maltrataba mucho a las personas institucionalizadas. Había tratos bien degradantes en algunas instituciones, en algunos hogares más bien clandestinos, ¿cierto? O algunos hogares que no estaban tan resguardados por parte de algunos cuidadores. Como le decía, existe el registro de estas condenas, ¿cierto? Y hay algunas medidas accesorias que se pueden aplicar, que es la prohibición de acercarse a la víctima, la asistencia obligatoria a programas de rehabilitación, la prohibición de portar armas y puede ser el servicio comunitario por hasta 60 días. ¿Se fijan cómo ha ido creciendo? Va aumentando en pena. Sí. ¿Sabían de estas leyes? Yo sí tenía conocimiento de estas leyes, porque yo hace años, bueno, llevo más de 20 años cuidando niños en mi casa, entonces fui aprendiendo de esto por sola. Hice el curso de asistente de habla y también nos fueron enseñando un poco de leyes, pero Yo, ahora también es como más profundo. Yo cuidé niños 22 años aquí en mi casa, hasta el año pasado y quise cambiar el mi rumbo. rumbo ahora. Sí. Así que estoy contenta con este curso igual porque igual uno no, por ser lo que le comentaba de mi papá, no ha aprendido harto, cosas que yo no sabía y que te llevan a como te da un enfoque, porque yo no tenía idea dónde yo ir primero para poder ayudar a mi viejo. Pero ahora con esto ya he aprendido harto. Ahí Mari nos está levantando la mano. Mari, la escucho. Hola, ya, hola. A mí me hace un poco de ruido esto de las leyes porque, o sea, está bien que existan y eso lo apoyo, pero en el caso de esta mujer que la mató su hija, en las noticias han mostrado, no todo es cierto, pero sí que en una ocasión anterior su hija la intentó quemar. Entonces, no hubo nadie que hiciera algo. ¿Por qué no se usó alguna de esta ley? ¿No hubo algún vecino, alguna intervención, asistente social? Porque La no hubo ley ahí denuncia. no sirvió, po, quedó en nada. Las leyes sirven en la medida que haya denuncia. Que hay No funcionan ganancia. por sí Ella solas. estaría viva ahora si se hubiera denunciado. Claro, muchas veces los vecinos no denuncian, escuchan. Pasaba mucho en violencia intrafamiliar en niños. ¿Se acuerdan cuando se hablaba mucho de escuchar golpes, escuchar ruido, maltrato y nadie se mete? Eso pasa mucho. Si es que la persona mayor hubiera llegado a un servicio de urgencia quemada, ya con alguna quemadura que diera la sospecha de que era generada por terceros, el profesional de salud o el personal de salud que la atienda está obligado a denunciar. Entonces, Ah, ok. lo más probable es que esa persona no llegó a ningún dispositivo, porque ahí están obligados. Por esta ley, cuando un funcionario público toma conocimiento de cualquier maltrato o cualquier vulneración a una ley, está obligado, sobre todo en el caso de niños y en estos grupos vulnerables, está obligado a denunciar. Sí. Ya ahí no existe así como sí, que mira, veámoslo, que conversemos. Existe la No. obligatoriedad de denuncia. Sí, Ya, porque esto uno para no que lo sepan. pasa a ser, ¿cómo que se llama? También, ¿cómo se llama la palabra que también oculta el Como cómplice. cómplice? También pasa a ser cómplice de lo que uno está como que quiere tapar. Pero adicionalmente, más que solo el tema de esta complicidad, de saberlo y permitirlo, existe un tema con el rol de funcionario público. Está en el estatuto administrativo, incluso podría ser sometido a sumario y perder su trabajo. Sí, Y en el caso que uno como cuidador de un adulto está con él o acompañante, ve que uno de los hijos que llega a la casa, el que lo contrató o el que lo visita, hace
alguna acción en contra, uno también está en la obligación de denunciar. Uno sería como cómplice si uno guarda una situación que pasó a mayores. No existe como tipificado como obligación de la denuncia en el caso de que no sean funcionarios públicos, ¿ya? Ya va por un lado más ético, que efectivamente sería importante denunciar o levantar la señal de alerta, ¿ya? Para poder estar seguro que efectivamente eso se realizó y que haya una investigación. Si yo veo que es un maltrato evidente, puedo denunciar a carabineros, principalmente para que concurra y efectivamente se realice toda la intervención que indica la ley. Si tengo dudas, sospechas, yo sugiero dispositivos de salud, los SFAM. Ya, ahora, la otra consulta que yo también tenía. En este caso de mi mamá y mi papá le hace mucho maltrato psicológico a mi mamá. Mi mamá estuvo yendo al Cefán de, ¿cómo que se llama? Tratamiento psicológico y resulta que ella dejó tirado ese tratamiento. El Cefán hace después, con el tiempo de movimiento, de que ella asista de nuevo al psicólogo, Deberían. porque ella no va, si no va, no va, no va, no va, y de ahí no la Pero saca. también el tratamiento por VIF es voluntario. Ya, Volvemos a la autonomía de la decisión. decisión, sí. Ya tiene que ver con la autonomía de la decisión. Efectivamente, a menos que esté vulneración grave, existe, como te digo, la voluntariedad de... Y lamentablemente en Chile, la violencia intrafamiliar de género, en los matrimonios, en las parejas, pasa mucho que la mujer abandona los tratamientos, abandona las denuncias, Sí. porque se normaliza culturalmente. O sea, el otro día veía un video en las redes sociales de un señor mayor que decía que él no se había casado nunca porque las leyes eran muy complicadas y que él no le podía pegar a la señora. Entonces, como se iba a poner muy complicado, mejor no se había casado. Ya. Bueno, me parece bien su decisión. Sí, Eh, por último, ya, de que era para no agredir, pero lo tenía tan normalizado de que había que golpear porque la mujer ya no hacía lo que el hombre quería y no estaba en la casa haciendo las cosas, que si ustedes se fijan, culturalmente está muy normalizado, lo que no significa que esté bien. Los programas de salud, ya, en salud, o existen muchos programas de apoyo comunitario para este tipo de temas de violencia también y de dispositivos de estas leyes. Bueno, carabineros en el ámbito comunitario en general debieran tener dispositivos que van capacitando mucho a la comunidad. Está la oficina del adulto mayor, en el caso que nos convoca para este curso, ya la oficina de la mujer, la OPD, todos los otros elementos para los otros grupos etarios. Y en los SFAM, que se trabaja ahora con el ciclo de vida y en intervención integral, también existen programas más ligados a la salud mental que tienen que ver con la protección, ¿ya? Y como te decía, en el caso de, aquí tengo que admitir a alguien, en el caso de que se dé por hecho un hecho de violencia, están obligados a denunciar. Ahí existe la obligatoriedad de la denuncia en cualquier ya, dispositivo público. ya. Esa es la que yo quería saber, porque igual yo encuentro, por lo que me ha contado mi mamá, igual ha tenido agresión sobre mi papá, sobre ella. Entonces no tenía, porque mi hermana, yo hablo mucho con mi hermana, vive en el sur por videollamada y le digo, oye, yo no sé qué hacer porque resulta de que si así después la va a terminar matando y yo no me puedo decir si es qué hago con él, que se va detenido o qué va a pasar con ella, le va a dar la pena, porque igual, es un medio raro mis papás. Es como entre el amor y el odio. Entonces, estoy ahí.
No, de repente no sabe uno qué hacer. Pasa. Sí, porque Pero pidan ayuda a los dispositivos de los territorios. Ya, como les digo, sí, no quiero, porque tiene que ver con la particularidad de cada caso. Hay que evaluar bien si es maltrato, si efectivamente hay eventos, cuando hay un evento muy visible de lesiones y de, no sé, desnutrición porque están abandonados, ahí no hay mucho que analizar. Pero si no, pues ahí son, no. pero si son situaciones como de sospecha, de que algo puede llegar a suceder, en eso es en el caso que no estén en un establecimiento de larga estadía, ¿ya? Porque ahí hay protocolos de abordaje de ese tipo de situaciones y funciona de una manera en particular, que es denunciar a la persona que está maltratando, ¿te fijas? Porque ahí ya el cuidado, la familia lo dejó en la institución. En el caso que nos pregunta Virginia, de un adulto mayor que vive solo en el departamento porque sus hijos no lo pueden atender, también es un caso que hay que revisar. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser un adulto mayor que no tiene dependencia o no hay una dependencia severa, porque es un adulto mayor autovalente. Sí, Si fuera una persona que está en situación de dependencia severa y que está solo todo el día, ahí ya hablaríamos de una situación de maltrato y abandono. ¿Ya? Ahí concurren otros elementos. Les voy a poner un caso de ¿por qué no quise ahora en lo que estábamos conversando profundizar un poco en el EAM? Porque el caso que les tengo aquí es de un ELEAM, de un establecimiento de larga estadía. Don Ernesto, 76 años, que reside en un establecimiento de larga estadía por adultos mayores, ELEAM, que es privado, ya porque hay unos estatales que dependen del SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. La situación, dice Ernesto, presenta movilidad reducida y requiere asistencia para higiene personal y alimentación. Un cuidador lo insulta constantemente, lo deja sin comida como castigo por mojar la cama y lo obliga a permanecer en una silla de ruedas sin frenos durante horas. Además, lo expone a burlas frente a otros residentes, menoscabando su dignidad. Intervención legal que se realiza en este caso. Una trabajadora social del recinto denuncia el caso al Ministerio Público. Se inicia una investigación por trato degradante y maltrato corporal relevante, tipificados en la Ley 21.013. El cuidador es formalizado y se le impone inhabilitación absoluta temporal para trabajar en situaciones de cuidado y el juez decreta medidas accesorias, prohibición de acercarse a Ernesto, asistencia obligatoria a programas de rehabilitación y registro de la condena en el sistema nacional. ¿Se fijan que todo es desde la denuncia? sí, toda parte de la denuncia. Por eso es tan importante, ante la sospecha, levanto el antecedente. ¿Cierto? Levanto el antecedente. Si es evidente, puedo hacerlo en el Ministerio Público, puedo hacerlo en Carabinero, puedo hacerlo en la oficina del adulto mayor, en el CESFAM, en el caso de instituciones, en la dirección del CESFAM. Si de ahí, o sea, perdón, del ELEAM, ¿ya? Si de ahí no subiera, en el fondo, la denuncia, lo puedo hacer directamente al Ministerio Público. ¿Ya? Lo puedo hacer, porque las leyes protegen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Alguien que tenga duda, Sí. consulta, reclamo, sugerencia? La Mari, veo un dedito levantado. Consulta. ¿Cuánto me sale No te escucho bien, Mari. O Virginia. No tengo ninguna pregunta. No escucho nada. ¿Alguien Yo nos tampoco. habla? Estoy buscando quién es. Hola, Hola, yo quiero hacer una consulta. cuénteme, ¿con quién hablamos? ¿Con Gabriela? Ya, me toca ya. Ya. Sí.
Mire, bueno, yo le comentaba adelante que yo, bueno, vivo con mi mamá que tiene Alzheimer. Ujú. Bueno, en realidad, sí, en realidad es Alzheimer, porque ya tienen que hacerle una reevaluación de nuevo, pero ya se nota que el Alzheimer avanzó. Yo soy la única cuidadora de ella. Tengo una hermana, pero mi hermana está en Estados Unidos. Tampoco se hace presente de ninguna manera. Ujú. Pero yo también tengo hijas. Tengo hijas adolescentes y una chica de 4 años que están conmigo también a mi cuidado. Entonces yo de repente también tengo cosas que hacer, por ejemplo, salir a reunión de apoderado, eh, salir a hacer trámites en la mañana, por ejemplo, médico, cosas así, y hay veces que yo he tenido que dejar a mi mamá sola. O sea, a lo mejor no todo el día, pero lapsos de rato. En el caso de que si a ella, por obvios motivos, ni que lo quiera, pasara algo, y encontrándose sola en ese minuto, a mí me perjudica esa situación, el hecho de yo no tener con quién dejarla. A ver, yo ahí te diría, toma los resguardos, ¿ya? Y que sepas cómo los vas resguardando. Efectivamente podría, porque son casos que hay que, como te digo, no quiero ser irresponsable de emitir juicio respecto de casos que no conozco completo, ¿ya? Pero en una situación de ese tipo se hace una evaluación por algún tipo de maltrato o negligencia, ¿ya? Pero también se reconoce dentro del rol de cuidado de que efectivamente hay otras acciones y el cuidador o cuidadora necesita salir. Entonces, yo te diría que tengas como formas, por ejemplo, algún vecino que tú le puedas avisar, oiga, mi mamá quedó sola por un ratito, para que tenga ojo, me avisa al WhatsApp, establecer Ya, algún tipo de nexo de red de apoyo y, no sé, ocultarle fósforos, cualquier cosa que pueda haber fuego, porque en el Alzheimer o en general en los niveles de demencia pudieran generarse algún tipo de accidente porque se olvidan de cosas. claro, bueno, yo Entonces, en realidad cuando salgo, cuando me ha tocado salir, bueno, en realidad desde ahora hace como un mes ya que ya empezó a notarse más el avance. el deterioro, sí. Claro, yo ahora, por ejemplo, le saqué, o sea, saqué todos los fósforos de la cocina. Están en la cocina, pero están guardados en un cajón y ella no tiene idea dónde están los fósforos. Entonces siempre estoy al pendiente de ocupen los fósforos y los guardan en el cajón. Estoy al pendiente, ocuparon la cocina, corten el gas. Siempre estoy al pendiente de eso. Pero, claro, y además, por ejemplo, cuando yo sé que voy a salir en la mañana, por ejemplo, un control de la más chica, yo siempre mantengo agua caliente en un termo para que ella no tenga necesidad de tener que esperar a que yo llegue para calentarse el agua, por ejemplo. Entonces, por esa misma razón yo preguntaba, yo decía, pucha, a lo mejor ni Dios lo quiere el día de mañana pase algo, a lo mejor no sé si voy a tener una responsabilidad mayor o no sé, porque claro, como en este caso yo no tengo una red de apoyo en realidad para poder decir, pucha, ¿sabes qué? Voy a salir, te puedes venir a quedar con mi mamá un rato, no tengo esa red de apoyo. Lo que hace Entonces, el por eso tribunal o lo dispositivo es analizar caso a caso. Por eso te decía que no es así como tan absoluto. Yo te aconsejo tenerla con los controles al día, porque van a revisar eso, van a pedir información al CEFAM, ya, porque eso se hace. Se pide información al CEFAM, a los establecimientos, capaz que pidan también a los colegios de las niñas, para ver cómo es tu rol en general de cuidadora. Si es que llegara una denuncia, estoy pensándolo en ese extremo, o llegara a suceder, como tú dices, ni Dios lo permita, algún evento complejo. Pero si va siguiendo todo, debiera entenderse como una situación fortuita. Debiera, ¿ya? Siempre es seguir algunos procedimientos. Como te decía, de resguardo. Porque a veces va a pasar que vas a tener que, en una persona con algún deterioro, y los deterioros cognitivos van en aumento, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo un caso emblemático de hace unos años atrás de una persona que era una docente, una profesora de inglés, que el hijo músico la había abandonado y que ella salía y que estaba fuera de la casa pidiendo comida a los vecinos.
y que salió en los medios y que le dieron un hogar, un cupo en un hogar, fue como anterior a la ley, ¿ya? A estas leyes. Fue porque incluso antes del 2010, diría yo. Y en esta situación, la persona con ese deterioro, efectivamente, nosotros, bueno, y es un caso mío, por eso se lo cuento, es un caso que salió en la prensa y todo, y era un caso que yo llevaba en un CEFAM. Ese caso justo yo había salido de vacaciones cuando explota, porque fue como en febrero. Y resulta que el hijo la cuidaba bastante bien. Lo que pasa es que la señora estaba enflaquecida, producto de su deterioro cognitivo, que los hace estar más... Yo veía como el hijo le cocinaba y le daba la comida porque lo había comprobado. La señora defecaba y pasaba las fecas por las murallas. Y en algún minuto se empezó a desgastar un poco también el hijo, o sea, de tener que estar limpiando fecas, de tener que estar, que la señora no dormía en la cama, sino que botaba un colchón. Y aunque hubiera comido recién, ella salía a pedir comida al antejardín. Ya estoy hablando de un deterioro súper severo que tenía esa señora. Muy severo. Entonces los vecinos creían que el hijo no la alimentaba. Bueno, hubo intervenciones, como les digo, no había leyes de estos que tipificaran, que se averiguara bien. Entonces lo primero que se hizo, como fue tan mediático, fue como que el Senama la llevó a un hogar, que además la llevábamos postulando a hogares eternamente, y no había cupo en esos años. Y efectivamente el hijo no salió con sanciones de ningún tipo. Bueno, uno porque no estaba la ley, pero tampoco sanciones penales porque se pudo comprobar que él la había estado cuidando y que Estuvo efectivamente presente. ella comía, pero que su deterioro era tan avanzado que requería otro tipo de apoyo y que la salud mental, puntualmente del cuidador, ya estaba desbordada, de tal manera que efectivamente había ratos en los que no podía ejercer el cuidado. Entonces son casos que se van, y se tienen que ir presentando. No es como que sea esto y esto en un caso legal. Ya siempre se necesita hacer una investigación más a fondo. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí o no? Sí, 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 está claro. Ya, qué bueno. Vamos ahora entonces, ya pasamos el caso, ¿cierto? Vamos ahora a hablar de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Por qué usamos el concepto de derecho? ¿A qué nos suena derechos humanos, chiquilla? eh, los derechos. A derecho, ¿ya? Lo pregunto, chiquillas, porque en general uno tiende como a... El concepto de derechos humanos se liga mucho a temas políticos de cierto sector, ¿no? Sí, se escucha No, bastante. y es porque la historia de Chile funcionó así, ¿ya? Los derechos humanos no son de un sector político y no son exclusivamente los eventos políticos de vulneración que nosotros conocemos en Chile. No son lo único. Ya por eso lo tiré como derecho humano, porque sé que genera algún ruidito de repente. Sí, Ya, los derechos humanos están establecidos, ¿cierto? Por acuerdos internacionales para todas las personas solo por el hecho de ser humanos. ¿Ya? Solo por el hecho de yo ser humana tengo derechos que están reconocidos por muchos países. Cuando se vulnera algún tipo de derecho de ese tipo, hay tribunales internacionales y por eso uno habla de la Convención Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a veces hay casos, y lo vamos a ver en un caso de ejemplo que les tengo de vulneración de derechos humanos en temáticas de personas mayores. Y se han ido firmando también, porque esto es, que le estoy hablando del concepto general de derechos humanos, son, y como les digo, inherentes a toda persona solo por el hecho de ser humano. No los puedo
desechar, no puedo decir no los quiero, no puedo elegir cuáles quiero. Y además, los organismos interamericanos han hecho acuerdos con derechos específicos para ciertos grupos más vulnerables, porque hay ciertos grupos de la población que están más expuestas a que se les sean vulnerados sus derechos. Entonces, por eso se hacen algunos acuerdos internacionales, como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Niño, que es una de las más conocidas, ¿no? Sí, sí. Ya, la Declaración de los Derechos del Niño va dentro del concepto de derechos humanos. ¿Ya? Para que vamos borrando esta cosa como tan política exclusivamente de este sector. Y también en el 2015, la Organización de Estados Americanos firma el primer tratado internacional vinculante respecto de los derechos humanos de las personas mayores. Vinculante tiene que ver con que efectivamente modifica algunas leyes o modifica alguna forma en que los estados que adhieren a este convenio tienen que proteger a las personas mayores, ¿ya? Así como los derechos del niño. El objetivo principal de este derecho y protección de las personas mayores es promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Y los principios rectores son igualdad y no discriminación por edad, edadismo. ¿Han escuchado el concepto de edadismo? Yo no había escuchado ese concepto. Ya, hay un concepto que se habla mucho que es el edadismo, que tiene que ver la discriminación por edad. Ya, ese es el edadismo. Viene de edad, edadismo. Y es, por ejemplo, para decir, no, porque mira, si yo estoy enferma porque ya soy mayor, ya tengo tal edad, entonces por eso estoy enferma. Eso sería una frase edadista. ¿Por qué? Porque efectivamente la edad no es sinónimo de enfermedad, Exacto. Mm. Ah, ya. ¿ya? No es sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de menor capacidad. Exacto. Por ese motivo también se empieza a hablar, por ejemplo, de la persona con diabetes, no del diabético, Ah, ya, que no es de la edad, pero se los puse como ejemplo porque efectivamente no me construye como persona mi edad o no debiera, a ver, si bien hay envejecimiento de los órganos o algunas funcionalidades del cuerpo humano, no son producto de la edad las enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, si bien se diagnostica la tipo 2 en cierto grupo etario de mayor frecuencia, porque es mucho más frecuente sobre los 40 años, no me acuerdo si es los 34 o los 40, vamos a poner los 40, se diagnostica más diabetes, no significa que porque yo sea más vieja o tenga esa edad, voy a tener diabetes, sino que tiene que ver, concurren otras condiciones fisiológicas, física, de hábito, de varias otras cosas, para que yo coincida que a esa edad me genere un diagnóstico. ¿Ya? El Alzheimer no es una enfermedad de la edad, es un deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces, es no ser discriminado por la edad y que se está peleando harto a nivel laboral ahora. Por ejemplo, no sé si han escuchado que las personas sobre 50 años que ya no estamos pudiendo entrar en algún, yo tengo 49, pero no estamos pudiendo entrar en algunos trabajos, sí, ¿cierto? Porque a mí me ha automáticamente pasado. eso es edadista, eso A es mí me ha pasado, discriminación buscado por el edad, trabajo, no, por la edad, me dicen por la edad. ya, eso es Sí. discriminación por edad, eso es un edadismo, ¿ya? Eso sería un edadismo. Se fijan, se los puse ejemplo en salud y en el ámbito laboral. Entonces, existen algunas que los estados, los gobiernos tienen que establecer algunas políticas para que eso no ocurra, por ejemplo. La autonomía y la independencia es otro principio rector de estos derechos de las personas mayores y de los derechos humanos de las personas mayores. Si bien ya tienen toda la otra carga de derechos humanos, esto es más específico. Participación e integración plena en la sociedad
Envejecimiento activo y saludable. ¿Se acuerdan que hablábamos desde la primera y segunda sesión del envejecimiento activo y de las políticas públicas que se realizan para promover un envejecimiento activo y saludable? Bueno, ahí lo tenemos también dentro de los principios rectores de las personas mayores. Buen trato y atención preferencial. Por ejemplo, esto de que tengamos atención preferencial a las personas mayores en algún dispositivo de salud, tiene que ver con esto, ¿cierto? Están viendo la PPT, ¿cierto? Sí, sí, Ya, está acá en pantalla. ya, es que Sí me se quedé en ve. la duda. Me quedé en la duda, de repente se la estaba proyectando, ¿o no? La solidaridad intergeneracional, la perspectiva de género y el curso de vida. Yo no veo nada, señorita. Escucho. No veo eh, PPT. lo que usted dijo, la EPP, esa cuestión. ¿No ves en la presentación? ¿No? No, aquí en la cámara no veo. Ouch. Estás desde el teléfono. Muévete hacia el lado. Arrastra un Sí, poquitito la imagen. ¿Ahí lo ves? dice, no. Ya. En todo caso está en el WhatsApp. Ah, ¿Ya? sí, sí, ahí está. Ahí está. Ya. En el antes sí lo vi, harto rato estaba ahí. Es que a veces cuando del teléfono, cuando mueves hacia un lado, a veces se ve solo uno, a veces ves solo la foto y después ves, son como tres laminitas que se aparecen cuando abres la aplicación desde el teléfono. Ya. Ya, ok. Aquí hay una laminita, que esta laminita me la robé, debo ser honesta, de un curso que tiene el Poder Judicial sobre los derechos humanos de las personas mayores y que habla de la Convención Americana y están todos los derechos, ¿ya? Esta laminita. Y que habla de la igualdad y no discriminación, porque yo ahí les puse los principios rectores, ¿cierto? Acá está más completo, independencia, autonomía, brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, ¿cierto? Ahí hay otro, derecho de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo, ya que son los establecimientos de larga estadía, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la cultura, al recreamiento, esparcimiento, acceso a la justicia, tienen derechos políticos, ciertos de reunión y asociación, situaciones de riesgo, emergencias humanitarias también, de cómo van a ser atendidos y atendidas las personas mayores. Todos estos son los derechos que se acuerdan ya para las personas mayores. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado o de los estados que firman estos acuerdos? Es primero adoptar leyes y políticas públicas que garanticen estos derechos, ¿cierto? Por eso tenemos atención priorizada de personas mayores en los establecimientos de salud, ¿cierto? Que está saliendo ahora como mucho más fuerte. De hecho, se están capacitando los equipos ahora en atención preferencial. Los equipos de salud este año se están capacitando harto en atención preferencial, de cómo garantizarla de verdad, ¿ya? Prevenir y sancionar el maltrato, abandono y negligencia. Tenemos estas leyes de las que hablábamos, ¿cierto? Entonces, ya han salido para cumplir efectivamente este acuerdo que firmó Chile, entonces tenemos estas leyes. Promover la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria. El SENAMA tiene muchos proyectos, ¿cierto? Saca fondos concursables para apoyar a los clubes de adulto mayor. ¿Cómo lo hace? Lo hace apoyando a las oficinas del adulto mayor de las municipalidades. Entonces, se fijan que así es donde el Estado va estando presente en todas estas líneas. Y garantizar el acceso a servicios de salud, vivienda, educación y justicia. Por eso, por ejemplo, ahora están los LEAM que tiene el Estado. Antes no habían, eran solo privados. Ahora tenemos, ¿no son suficientes? Sí, no son suficientes, pero Pero por algo se empieza. se están teniendo desde el Estado, ¿cierto? Y está también las viviendas tuteladas. Ya hay viviendas tuteladas y hay unas viviendas que se prioriza a las personas mayores en la postulación, ¿ya? Hay experiencias en otros países también que son preciosas. El otro día veía, por ejemplo, una ciudad que, en redes sociales en Europa, una ciudad, por ejemplo, que estaba construida y que no era nada real. Era como un gran LEAM, pero que con territorios libres, en donde vivían las personas con Alzheimer.
Entonces podían ir a una cafetería y quien los atendía en la cafetería era un técnico de salud. Entonces todas las cosas que tenían ellos ahí eran, y lo habían creado, y era como una comuna chiquitita, por llamarlo de alguna forma, en donde ellos vivían solos, solos entre comillas, se les permitía moverse, desarrollarse, todo en un ambiente muy protegido. Eh, Estamos a años luz de una experiencia de ese tipo, Pero qué interesante. Estamos pero muy lejos. interesante, muy interesante. La Fundación JICA, por ejemplo, de los japoneses, apoya mucho iniciativas de este tipo. Me acuerdo hace años atrás que estuve en una capacitación de JICA, perdón, mi niñita están ladrando, porque tengo más niñitas que niñitos perrunos. Y me acuerdo que la Fundación JICA tenía intervenciones comunitarias y nos contaban de Japón, estoy hablando hace 20 años atrás más o menos, y que, por ejemplo, cuando en sectores tenían mucha población adulta mayor, estoy hablando como de esto de vivienda, de comunitario, participación, y me acuerdo que nos contaban que, por ejemplo, tenían carteles de colores en las casas. Entonces, personas mayores que vivían solas se iban a acostar y, por ejemplo, ponían un cartel verde en la ventana. Eso significaba que estaba bien, se enteraban todos los vecinos, ya los vecinos sabían que esa persona estaba bien, se había ido a dormir bien. Y cuando se levantaba en la mañana, lo cambiaba por, no sé, amarillo, le estoy inventando los colores, no me acuerdo en este minuto la señalética cómo era, que significaba, estoy bien, me levanté bien. Entonces las personas sabían, sin tener que ir a golpearle la puerta al vecino, que ese vecino estaba bien, siendo adulto mayor que vivía solo. Entonces, si veían, por ejemplo, que se había acostado y tenía todavía el cartel de la noche y no sé, eran las 2 de la tarde, iban a ver qué había pasado. Era una señal de alerta. En Chile no sé si podríamos llegar a hacer eso de los cartelitos porque sería como avisarle a los dueños de lo ajeno que esa persona vive sola, ¿no? Eh, Peligroso. pero podría ser por WhatsApp, por ejemplo. Vecinos, que Eso hubiera la pasa costumbre. actualmente con los abuelitos que están Adultos solos, mayores, personas mayores. persona mayor. Allá en la costa nosotros tenemos la segunda vivienda y hay un adulto mayor, persona mayor, que vive solita y se comunica con los vecinos por WhatsApp. Ya cuando ella no habla, van a verlo. Hay unas personas encargadas para llevarlo a un tsunami, cualquier cosa que esté enfermo, cualquier cosita. Atención. ¿Se fijan Entonces, que vamos. existen todos estos elementos que también nosotros podríamos ayudar? Que si bien no somos responsables, nosotros como ciudadanía, de no vulnerar los derechos humanos, porque, por ejemplo, es el Estado el que tiene que garantizar. Por eso cuando se habla de vulneración de derechos humanos, se habla desde que el Estado ha vulnerado, no entre particulares. Entre particulares, por ejemplo, yo no le podría vulnerar el derecho a alguien, o podría, desde siendo empleador, ya o en algún rol, pero siempre es más fuerte desde el Estado, ¿ya? Por eso nos sonaba más algo más político. Seguimos. Este es un caso real, ¿ya? Del 2001. Don Vinicio Poblete Vilches versus el Estado de Chile. Vinicio Poblete, de 76 años, ingresó el 2001 al Hospital Sotero del Río por una insuficiencia respiratoria. Durante su hospitalización fue sometido a una intervención sin su consentimiento informado válido, ¿ya? Su esposa firmó sin saber leer ni escribir y fue dado de alta en condiciones críticas con heridas abiertas y sin seguimiento adecuado, porque firmaron, ¿ya? Bueno, ingresado. Fue ingresado días después, hechos relevantes, en estado grave, pero se le negó el acceso a la UCI médica por su edad. Sí. Falleció el 7 de febrero del 2001. La familia recibió múltiples versiones contradictorias sobre la causa de muerte. La familia denunció negligencia médica, discriminación por edad y falta de acceso a la justicia. Tras agotar los recursos internos, porque lo hizo todo a nivel nacional, así como hasta llegar a la Corte Suprema, porque ahí uno parte, Corte de Apelación,
no sé, el juicio, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y ya cuando dicta algo la Corte Suprema en Chile, la sentencia está firme. Es como que ya no tengo otra instancia en la que apelar. Pero en el caso de estos derechos se apela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una vulneración. ¿Se acuerdan que hablábamos de que son acuerdos internacionales? ¿Mm? En este caso se apeló, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la familia, y en el 2018 la Corte falló a favor de la familia Poblete, declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya, porque lo hizo el hospital, ¿cierto? Entonces el Estado de Chile le faltó a esta persona por violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y acceso a la justicia de una persona mayor. Fue la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el derecho a la salud de las personas mayores, marcando un precedente histórico. Porque no se podía decidir que por la edad no se podía hacer determinado procedimiento. Aunque los hechos ocurrieron antes de la adopción formal de la Convención, que fue el 2015, el fallo de la Corte anticipa y refuerza los principios que ésta consagra: no discriminación por edad, acceso equitativo a la salud y consentimiento informado y trato digno. Porque efectivamente se vulneró el consentimiento informado, porque si no sabían leer ni escribir, no podían consentir voluntariamente. Elisa. Mi duda es, ¿cómo no tenían criterio para que una persona mayor no tuviera atención, aunque tenga 75 años, 80 años? Estamos hablando de la década del 2000, en Sí. donde, según mi recuerdo, dentro de las políticas públicas estaban las altas tempranas, que efectivamente Ay, los hospitales tenían que sacar rápido a la gente, ya porque efectivamente teníais que, este concepto casi de camas calientes, de que tienes poco recurso hospitalario, ¿cierto? Por ejemplo, en UCI a lo mejor tienes una cantidad de camas críticas ya. y necesitas ir sacando rápido a la gente. Me acuerdo yo que en esos años había mucha alta temprana y mucha herida grandota dada de alta muy rápido. Ya, me acuerdo. Porque nos tocaba en la Mm. APS, en los consultorios, en los SPAM, nos tocaba mucho ir atendiendo en domicilio a la gente que salía con heridas que uno decía, ¿por qué la dieron de alta? Si todavía no Claro. estaba. Ya, por eso me acuerdo, ya, de que habían políticas que indicaban, pero también había un descriterio entre medio. Pero también no existía mucho esta protección de las personas mayores dentro de la lógica. Entonces decían, chuta, mira, a ver, tengo uno de 25 que va a vivir más años y tengo el de 80. ¿A quién pongo? ¿A quién protejo? ¿Al que va a vivir más o al que ya yo creo que por la edad no va a vivir más? Y se tomaban Eh, decisiones de ese tipo, ¿ya? Éticas, Decisiones frías, y decisiones poco frías. éticas, diría yo. Mm. Sí. Y poco éticas. Por eso ahora están los comités de ética, hay varias otras instancias los consentimientos informados que tienen que ser informados, y ahora se habla de la toma de decisiones compartidas. Incluso se están capacitando los equipos en ese contexto, en cómo llevo con la persona a firmar el consentimiento informado, pero previo a una toma de decisión compartida. O sea, ¿ha cambiado el escenario en estos 25 años? Sí, ha cambiado harto, Mm. ¿ya? Pero por eso lo quise situar, que estábamos en la década del 2000, hace 25 años atrás, 24 años atrás, en donde efectivamente la realidad legal, normativa, de objetivo, era otra, ¿ya? De que hubo descriterio igual, lo hubo, y eso lo sancionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Claro, ya. ¿ya? Pero podía pasar, sí, o sea, y pasaba más frecuente de lo que quisiéramos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la ley 20.066 que había sido modificada por la otra que salió, que fue la primera ley que hablamos? Bueno, esta ley hablaba de esto, protegía a las personas mayores, ¿cierto? Y que se introducen modificaciones por la 20.247 en el 2010, ya es modificada, y va reconociendo la protección de las víctimas. Si ustedes se fijan, las leyes van evolucionando,
¿ya? Esta es, se las puse igual, aunque que ya habíamos hablado de la que era, había venido a modificar, y la puse más para que la conociera, ¿ya? Y dentro de los derechos fundamentales clave en el cuidado de las personas mayores, esto es como lo esencial, está el derecho a la autonomía, a la dignidad, participación social y al acceso a la salud, de lo que nos convoca en el cuidado de las personas mayores, ¿cierto? Entonces, la autonomía significa la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida, incluso en situaciones de dependencia. Y cómo se aplica en la práctica del cuidado, respetar las preferencias del adulto mayor en rutinas, tratamientos y estilos de vida. La dignidad, el significado, el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona sin importar su edad o condición. Evitar tratos humillantes, infantilización o negligencia. Promover el buen trato. Y aquí está el tema de no hablar de abuelito, de mi niñito, de mi chiquitito, de mi viejito, tiene que ver con la protección y el reconocimiento de un derecho humano fundamental, no de un elemento solo de criterio. ¿Se fijan? Está dentro del derecho a la dignidad. Es un derecho de la persona mayor reconocido en Chile y ahora desde hoy ya lo sabemos. ¿Cierto? Lo habíamos venido hablando de cómo cambiarlo, pero ahora le damos este marco normativo de por qué es como tiene que ser. La participación social, el derecho a integrarse activamente en la comunidad y en decisiones que les afectan, y el acceso a la salud, ¿cierto? Que es garantizar los controles, tratamiento y cuidados paliativos adecuados sin edadismo. ¿Cómo estamos? Súper. Yo hoy día casi no participé porque no sabía muchas cosas. Mucha cosa hoy día. Estábamos hablando que Esther nos escribió acá al WhatsApp, Esther Sarmiento. Estoy en la capacitación de, no lo entendí, por favor. Ah, ya, que no pudo entrar hoy día parece, que está en otra capacitación. ¿Qué les pareció la sesión de hoy día? Súper Me, interesante. Súper interesante. me gustó mucho. Cosas que no sabía. Ahora sé algo. Bien agradable el curso. Se fijan que vamos ampliando y vamos creciendo, vamos increciendo de una sesión a otra. Bueno, profe, me dicen ahí, gracias. Profe, y también entendí que, bueno, uno de cariño le dice abuelita, no sé, no, eso es como de un cariñito, pero se sabe ahora que usted que nos está enseñando que no deberíamos decir esas palabras. Y que el respeto a la dignidad y que está establecido en un derecho humano, ¿cierto? Es un derecho humano fundamental de nuestras personas mayores. Profe, Escucho. yo acá, Gabriela, bueno, encontré bastante interesante la clase de hoy porque de repente, si bien todos escuchamos los conceptos de las leyes, porque sabemos que existe una ley, pero de repente nadie se preocupa, o por lo menos yo personalmente, yo nunca me he preocupado de leer más allá de qué se trata. Entonces, también por un tema de lo mismo que se dice, de dignidad, de respeto, de recursos, o sea, de derechos humanos, al final uno va aprendiendo de todo para todos, tanto para la persona mayor como para nosotros mismos también. Entonces encuentro súper interesante, encontré súper interesante en realidad el tema de hoy. Me gustó mucho. Qué bueno. Les voy a dejar unas leyes, también hay unos artículos que hizo el Instituto de Derechos Humanos para los hogares. Ya, los voy a dejar en el WhatsApp también para que los puedan descargar. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a ir poniendo algunos textos?
Ahora les voy a dejar dos que esos son de apoyo, ya para que los puedan mirar, los pueden compartir, de hecho. Eh, ya estamos listos de la sesión de hoy día. Ah, que avanzó. Se Hora Ya y avanzó volvió harto. otro media, título. nuestra hora y media la aprovechamos a concho. Sí, fue intensa. Fue muy interesante el curso. Las leyes en general son intensas y son densas. Sí, Ya, traté de sí. hacerlo lo más amable y amigable posible. Porque Pero fue cuando muy bueno porque hay muchas cosas que uno no sabe, No no saben sabe que de las estoy leyes. ahí. ¿Cómo puedo ser para hablar? ¿quién? Ya. Alguien Ya, nos dijo para aló. hablar. Señorita, no, Te yo estoy en escucho. la capacitación, Esther. Esther, ¿Aló? cuenten. Sí, te Sí, escucho. sino que no podía entrar para participar. Y ahora, Parece que, o sea, de mi celular, del Zoom no entra en el Zoom. no, Sí. Pero yo sí estoy en otro celular y sí, le estoy viendo todo. ay, qué Estoy en la bueno. capacitación. Sí, de la primera clase. Sí, Qué está bueno. interesante. Está interesante, me gusta mucho, me gusta. Estoy informándome, ¿no? Porque siento que es necesario aprender. Eh, sí, y otra cosa que le quería, o sea, yo tengo 68 años y no sé de la edad, pero no sé qué puedo, si puedo, ¿no? Participar. Por ¿Me supuesto. escucha? Ay, ya, sí, muchas gracias. Muchas Nosotros no gracias. hemos puesto límite. Para Es más, aprender, les para cuento un aprender secreto. no hay edad. Ah, Voy a dejar de grabar para contarles un secreto. Nosotros, sí. no voy a dejar de grabar. Pero nosotros como CADO, incluso apuntábamos a más de 50 Ah, ya. por el tema de no ser edadistas. Sí, Efectivamente, porque sabemos que de repente la gente que tiene menos edad puede tener más acceso a otras capacitaciones. sí, eh, gracias y está interesante y yo quiero no en otro el curso de mañana entrar así porque no puedo entrar, no puedo entrar de mi celular, no sé, parece que el link no, el link O puede que ser yo me han dado, otra cosa el que Zoom, pueden hacer es si tienen la posibilidad de bajar la aplicación de Zoom a sus teléfonos. tengo la aplicación, tengo, ¿Y no pudiste? no entró. Tuve que, o sea, por el tiempo, como vi ya más de las 11, o si 2 minutos, entonces yo tuve que prestar el celular y estoy de ahí estoy viendo porque no podía entrar, pero sería cosa de que ya tenga más cuidado para mañana, ¿no? O Bueno, entrar por el otro link va a ser el mismo. Ya igual se los vamos a poner temprano, pero el link va a ser más o menos el mismo. Ya porque está ya, programado y de hecho nos cambiamos a Zoom porque en Meet nos cortaba la hora. A los ya, 60 minutos no que nos votó y nos tuvimos que conectar de nuevo. Entonces, este nos permite más margen. El Zoom nos permite un margen de estar sin la interrupción y además, como les decía Francisco ayer, nos permite también grabar. no, sí, está bien, sí.